Primer viaje de Cristóbal Colón. Ellos zarpan en su primer viaje el 3 de agosto de 1492 a las 3 de la tarde y se dirigen a las Islas Canarias para avituallarse, para obtener más agua, para todo este tipo de cosas. Y el 9 de septiembre zarpan de las Islas Canarias, ahora sí, hacia el oeste, hacia lo desconocido, hacia el mar profundo, hacia su navegación de altura. No es difícil imaginarse que se habrían encomendado a Dios, que habrían rezado mucho. ¿Por qué no? Habrán los que de repente habrán llorado, porque iban sin saber realmente sin saber a dónde, iban a Zipango, a una supuesta isla que nadie había visto, que les llegaban productos de allá, pero que nadie había ido. Nadie sabía si eso realmente era una leyenda, o sea, sabía que existe, pero en aquel momento de duda, ¿hacia dónde voy? ¿Por qué? ¿Cuándo vuelvo? Mis hijos, mi gente, etcétera. Realmente es difícil colocarse en la situación de esos personajes cuando en septiembre zarpan mar adentro. De hecho, luego de un mes de ir en el mar abierto, empiezan los problemas. La tripulación empieza a tener miedo, la gente empieza a rezar. Hay 3 intentos serios de motín que los hermanos Pinzón logran apaciguar porque se están acabando las provisiones, no saben a dónde van, no consiguen tierra, se están quedando sin nada que comer. Y acá un dato muy interesante. ¿Qué comían en estos viajes? Al parecer llevaban legumbres, llevaban arroz, llevaban queso, llevaban algo que era como una especie de galleta dura que es bizcocho. Tengo entendido no es el bizcocho que conocemos el día de hoy. Llevaban carne, jamón, todo esto a la salazón. Llevaban pescado también a la salazón. ¿Cómo es a la salazón? Pescado y carne rebozado en sal para que esto retrase su descomposición. Y llevaban mucho vino. Agua, pero también mucho vino. ¿Por qué? No porque fueran particularmente borrachos, sino que el vino no se daña como se puede dañar el agua. No se descompone como se puede descomponer el agua. De repente se añeja un poquito más y hasta más rico se pone, pero el agua sí es peligroso de que se contamine. Esto era lo que llevaban en el viaje. Y al cabo de un mes se desesperan, no ven nada, no ven tierra. Los hermanos Pinzón logran en algún momento, por eso digo que los hermanos Pinzón son muy importantes para Cristóbal Colón durante bastante tiempo. Son ellos los que organizan la expedición, los que mantienen el orden durante el viaje. Y realmente Cristóbal Colón en este momento estaba con sus cálculos, estaba un poco no estaba tocando el suelo en este momento. Y aquí ellos luego de un mes de viaje, cuando que ya empiezan a suceder todas estas cosas, ellos se emocionan porque empiezan a ver algas en el mar. Quiere decir que están cerca de tierra. Pero no estaban cerca de tierra, estaban en el mar de los Sargazos. Tiene una característica muy peculiar porque es el único mar en el mundo que no tiene costas. No como el resto de los mares, que generalmente está delimitado por costas, por tierra. Sigue la desesperación, la desesperanza. Repito, es muy difícil saber lo que piensan en este momento y pensar que Dios los abandonó, que han sido castigados, etcétera, el pensamiento católico de aquella época, hasta que el 12 de octubre de 1492 se parte la humanidad en dos. El mundo como se conocía deja totalmente de existir a partir de aquel momento, cuando Rodrigo de Triana grita tierra y todos avistan tierra, que era la isla de Guananí, una isla de lo que hoy forma parte de las Bahamas. Rebautizan como San Salvador, obviamente, porque fueron salvados, llegaron por fin a tierra. Ellos se topan de inmediato con los indios lucayos, que eran una rama de los taínos. Los taínos, no recordemos que es a su vez una rama esto es una explicación muchísimo más amplia, pero bueno, voy a decir ramas para no caer en explicaciones que no vienen al caso. Los lucayos son una rama de los taínos son una rama de los caribes. Aquí los castellanos se topan con ellos, intercambian, como sabemos, algunas baratijas. Aquí los castellanos ven por primera vez unas camas para dormir que no están apoyadas en el suelo, que los indios llaman hamacas y que así se harían conocidos por todo el mundo. Y a continuación voy a colocar un fragmento de cómo Cristóbal Colón describió este encuentro en sus cartas, en sus anotaciones. Los hombres que vi eran jóvenes, ninguno pasaba de 30 años, estaban todos muy bien hechos, con unos cuerpos muy hermosos y muy bellas caras, con los cabellos casi tan gruesos como la seda de la cola de los caballos, y cortos, cayéndoles hasta las cejas. Van desnudos como su madre los trajo al mundo, y las mujeres también. Algunos se pintan el cuerpo de color marrón y son como los canarios, ni negros ni blancos. No llevan armas ni las conocen, porque yo les mostré espadas que por ignorancia cogían por el filo y se cortaban. Para ganarme su amistad, le di a algunos bonetes rojos y unas cuentas de vidrio que se colgaron del cuello y muchas otras cosas de poco valor que les complacieron mucho.
En los días siguientes ellos bautizaron muchas islas más que fueron rebautizando, la Fernandina, la Isabela también, y la isla de Cuba que fue llamada Isla Juana. En Cuba ellos se topan con los Guanahatabeyes. Estos Guanahatabeyes son una sociedad muy primitiva. Al parecer los taínos, los caribes, los que habitaban esa zona los habían relegado porque eran una sociedad profundamente primitiva. Y aquí también en el Caribe van a presenciar los europeos canibalismo. De hecho, se cree que caníbal viene de la palabra esta de los indios caribes, porque los caribes practicaban esta antropofagia. De hecho, se cree que en sus batallas, en sus guerras, ellos, luego que derrotaban a sus enemigos, agarraban a los hijos de sus enemigos, los criaban, los engordaban, los alimentaban, y cuando ya estaban grandes, al pico. Hay un momento en el que Cristóbal Colón y Martín Pinzón se separan. No se saben si por desavenencias, por problemas o simplemente como para divide y vencerás. Ellos se separan y empiezan a descubrir a cada uno ir por su lado. Aquí Cristóbal Colón llega a la isla de Quisqueya, o como se le conoció a toda la parte norte de esa misma isla, el Cibao, que es lo que hoy es República Dominicana y Haití, esa isla que se conoció como la Española. Ellos llegan acá y acá la Santa Marta, que era la nave nodriza, encalla. Y Cristóbal Colón decide con las maderas, con los materiales de esta embarcación, crear un fuerte que se llamó Fuerte de la Navidad, porque todo esto sucedió el 25 de diciembre. En este fuerte, Cristóbal Colón va a dejar a 39 castellanos al mando de Diego de Arana. Cristóbal Colón sigue su exploración, Martín también sigue su exploración, y Colón aquí establece contacto con un cacique llamado, permítanme que lo lea, Guacanagarix. Un cacique llamado Guacanagarix. De hecho, cuando Cristóbal Colón se devuelve a España, lleva algunos hijos de él para mostrárselos a los reyes. Establece una especie de convenio, aparte de que por primera vez ve Cristóbal Colón allí oro, ve a los indígenas ataviados con algunas prendas de oro. Aquí es donde Cristóbal Colón va a establecer un pacto con él. Este cacique tiene problemas con otros indígenas, este cacique tiene problemas con otras tribus, y establece un pacto de que Cristóbal Colón, que este cacique lo deje estar por ahí. Cristóbal Colón lo defiende. Cristóbal Colón de hecho pelea con otras tribus para defender este cacique con quien hace una especie de pacto. Aquí Cristóbal Colón le da unas baratijas y los indígenas le dan oro. Ojo, muy importante, siempre se ha dicho que este intercambio ha sido desigual, pero no. Ellos intercambian baratijas por baratijas. ¿Por qué? Los españoles le dan lo que llevan encima, sombreros, algunos espejos. Los indios nunca habían visto un espejo. Esto para ellos es algo increíble. Ellos nunca se habían visto a sí mismos más que en el poco y desigual reflejo turbio de sus aguas. Nunca habían tenido un espejo, nunca habían tenido ese tipo de ropa que le dan los españoles, y los españoles por el contrario reciben lo que los indios llevan también encima sin ninguna deferencia, sin que sea algo particularmente valioso. Tenemos que ubicarnos, vuelvo y repito, en el contexto de la época. Ellos intercambian baratijas por baratijas. Lo que los españoles llevan encima y para ellos tiene poco valor, versus lo que los indígenas llevan encima y para ellos tienen poco valor, que para el otro cobra valor. Para los españoles cobra valor el oro, para los indígenas cobra valor esas cuentecitas de vidrio, esos sombreros que ellos llevaban encima de tres cuernos con una bombacha acá. Todo eso cobra valor para la otra persona. Es desigual, es un intercambio desigual visto desde esta perspectiva, desde la perspectiva del día de hoy, que para nosotros es más valioso el oro que las vestimentas. A todo este grupo de islas se les llamó Antillas por el mito de la isla Antilia, que era un mito, tema para otro video, tema para otra conversación. Es un mito de tantos que había en aquel momento, como la isla del Brasil, la isla de la Atlántida, de ahí viene el nombre del Atlántico. Es muy probable que en este primer viaje Colón vaya viendo en estas islas, en el pedacito de isla de Cuba, en el otro, en lo que puede recorrer. Él no sabe para ese momento que Cuba es una isla, él recorre solamente un pedazo. Recordemos que no había mapas de eso, no podía meterse en Google y averiguar. Él es lo que va viendo, lo que va percibiendo. Al parecer, él piensa que Cuba
es como una pequeña parte, como una pequeña península del continente asiático, de lo que sería China, y que Quisqueya, el Cibao, lo que es hoy la isla de la Española, la isla donde está República Dominicana, sería Zipango, sería Japón. Al parecer esto es lo que él se va construyendo en su cabeza y está muy seguro de eso. De regreso a Europa, una tormenta los agarra por el camino, separa a Pinzón de Colón, de hecho Colón casi que naufraga, logra llegar Pinzón a Bayona. Cristóbal Colón llega a las Islas Azores y posteriormente llegaría a Puerto de Palos. De las dos naves llegarían a Puerto de Palos, acá se consiguen las dos naves y le dan toda pues la información a los reyes de lo que traen, que las riquezas, llevan también algunos indígenas, entre estos algunos hijos del cacique que nombré anteriormente. Obviamente, a partir de aquí se van a realizar los otros 3 viajes de Cristóbal Colón, que realizó 4 viajes, luego los viajes de lo que llamaron los viajes menores, en donde va a ir Américo Vespucio, que es por quien lleva el nombre del continente americano. Américo Vespucio, Alonso de Ojeda, cantidad de exploradores que van a venir después, pero para mi concepto, no sé si ustedes de repente quieren, infórmenme un video sobre esto, pero para mi concepto esto ya pertenece, ya se inscribe en la conquista de América, que yo también le pondría otro nombre, porque para mí todo este proceso no fue más que un movimiento migratorio, un movimiento demográfico de los que siempre ha existido en la humanidad. La humanidad siempre se ha movido desde que surgió la especie humana, el Homo sapiens sapiens en África, nos hemos estado moviendo y de eso se trata el mundo hoy. Pero hasta acá lo que les quería comentar sobre el 12 de octubre de 1492, que hoy se cumplen 533 años de ese primer contacto. Obviamente, como decía, vienen muchos otros viajes más, pero esto se inscribe más en otro proceso que se realizó, otro proceso migratorio que se realizó, Hernán Cortés en México, Pizarro en Perú, Chile, cómo se coloniza Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero que analicemos este acontecimiento desde el punto de vista de aquella época, de cómo un imperio va surgiendo de ambos lados del océano. En aquel momento no existía lo que se llama España, existe solo Castilla. Poco a poco aquí van surgiendo universidades, grandes ciudades, catedrales, personajes importantísimos. Luego se colonizará Brasil gracias al Tratado de Tordesillas, que es un pacto al que llega Portugal y el Reino de Castilla. Se crea este logo del Plus Ultra que le comenté antes. Entonces, hasta acá el tema de hoy. Es importante que sepamos qué es lo que sucedió ese día, por qué sucede, cuál es el contexto, qué empujó a los europeos a venir acá, qué era lo que sucedía en Europa para aquel momento, en los 3 continentes que se conocían en aquel. De hecho, Cristóbal Colón muere pensando que él llegó a Asia, porque él creció bajo la concepción de que había 3 continentes, no podía haber más, era imposible, era la mentalidad de aquella época, y nunca supo que en realidad descubrió otro continente que ni siquiera llevó su nombre, que lleva el nombre de Américo Vespucio. Un saludo, gente de la tribu, nos vemos.